El poder de la empatía. Cómo conectar profundamente con los demás. El puente invisible entre almas. Buenos días, alma que busca conexión verdadera. Hoy quiero hablarte sobre el superpoder más subestimado que existe, la empatía. No es simpatía superficial, donde dices qué lástima cuando alguien sufre. Es capacidad profunda de sentir con otro ser humano, de ver el mundo desde sus ojos, de comprender su experiencia sin juzgarla. La empatía es el puente invisible que conecta almas a nivel que trasciende palabras. En un mundo donde todos gritan para ser escuchados, la empatía es el acto revolucionario de verdaderamente escuchar. Donde todos buscan ser comprendidos, la empatía es el regalo de comprender primero. Donde todos se sienten solos en sus luchas, la empatía es la presencia que dice, no estás solo, te veo, te siento, estoy contigo. La empatía no es debilidad, es fortaleza profunda, que requiere valor de salir de tu propia perspectiva y entrar en la experiencia de otro. Requiere vulnerabilidad de sentir emociones difíciles. Requiere humildad de reconocer que tu forma de ver el mundo no es la única forma válida. Si sientes que este mensaje llegó a ti, cuando tu corazón anhela conexión más profunda, cuando tu alma quiere ser vista verdaderamente y ver a otros verdaderamente, te invito con todo mi corazón a suscribirte. Juntos vamos a descubrir cómo la empatía transforma relaciones superficiales en conexiones profundas que alimentan el alma. La diferencia entre simpatía y empatía. Quiero comenzar contándote la historia de Andrés, un hombre de 46 años que pensaba que era empático, pero en realidad solo estaba siendo simpático. Andrés era el tipo de persona que siempre tenía algo que decir cuando alguien compartía un problema. Siempre tenía solución, siempre tenía consejo, siempre tenía historia similar de su propia vida que compartiría para relacionarse. Cuando su hermana le contaba sobre su divorcio doloroso, Andrés inmediatamente decía, «Ay, eso es terrible, pero ya verás que encontrarás a alguien mejor. Mi amigo pasó por lo mismo y ahora está casado con alguien increíble». Cuando su colega mencionaba estar abrumado en el trabajo, Andrés respondía, «Yo también estoy súper ocupado. Déjame darte algunos consejos sobre gestión de tiempo que me funcionan». Andrés pensaba que estaba siendo útil. Estaba siendo simpático, mostrando que le importaba ofreciendo soluciones. Pero había algo que Andrés no entendía. Las personas que compartían con él no se sentían realmente vistas o comprendidas. Se sentían como si sus experiencias fueran minimizadas o convertidas en oportunidad para que Andrés hablara sobre sí mismo. Un día, Andrés compartió con su mejor amigo que estaba atravesando momento difícil con su hijo adolescente. Se sentía como fracaso como padre. Estaba confundido, frustrado y profundamente triste. Su amigo simplemente lo miró a los ojos y dijo, «Eso debe ser increíblemente difícil para ti. Cuéntame más sobre cómo te sientes». No ofreció soluciones. No compartió historia similar. No intentó hacer que Andrés se sintiera mejor rápidamente. Simplemente creó espacio para que Andrés sintiera lo que estaba sintiendo sin juzgarlo o arreglarlo. Y Andrés se dio cuenta de algo profundo. Esa era la primera vez en mucho tiempo que se había sentido verdaderamente visto y escuchado. Andrés le preguntó a su amigo, «¿Cómo hiciste eso?». Su amigo explicó, «Andrés, hay diferencia entre simpatía y empatía. Simpatía es sentir por alguien. Empatía es sentir con alguien. Simpatía dice, qué lástima, déjame arreglarlo. Empatía dice, estoy aquí contigo en esto, no estás solo». Su amigo continuó, «Cuando alguien comparte algo doloroso, no necesita que lo arregles. Necesita ser visto en su dolor. Necesita saber que su experiencia importa. Necesita presencia, no soluciones. La empatía es acto de estar con alguien en su experiencia sin intentar cambiarla o minimizarla». Esa conversación transformó completamente cómo Andrés se relacionaba con las personas. Se dio cuenta de que había estado ofreciendo simpatía superficial cuando las personas necesitaban empatía profunda. Había estado tan enfocado en ser útil que no estaba siendo presente. Había estado tan preocupado en tener respuestas que no estaba haciendo preguntas. Andrés comenzó a practicar lo que llamó
Empatía activa. Cuando alguien compartía algo, Andrés resistía la urgencia de inmediatamente ofrecer solución o consejo. En su lugar hacía preguntas abiertas. ¿Cómo se siente eso para ti? ¿Qué ha sido lo más difícil de esta situación? ¿Qué necesitas en este momento? Andrés también aprendió el poder del silencio empático. A veces, la respuesta más empática no es palabras, sino simplemente presencia. Estar dispuesto a sentarse en silencio con alguien en su dolor sin necesidad de llenarlo con palabras o soluciones. Ese silencio dice, tu experiencia es tan importante que no necesito apurarla o arreglarla. Puedo estar aquí contigo en ella. Lo más transformador fue cuando Andrés comenzó a validar emociones antes de ofrecer perspectivas. Cuando su hermana estaba furiosa con su exesposo, en lugar de decir, pero mira el lado positivo, Andrés decía, tienes todo el derecho de estar furiosa. Lo que te hizo fue traición profunda. Esa validación permitía que su hermana se sintiera vista antes de poder moverse hacia adelante. Andrés también descubrió que empatía no significa estar de acuerdo con todo. Puedes empatizar con la experiencia emocional de alguien sin necesariamente estar de acuerdo con sus acciones o perspectivas. Empatía es comprender el mundo desde su experiencia, no adoptar esa experiencia como tuya. Las relaciones de Andrés se transformaron completamente. Su hermana comenzó a confiar más en él porque se sentía genuinamente vista. Sus hijos se abrieron más porque sabían que papá no los juzgaría o les daría sermón inmediatamente. Sus amistades se profundizaron porque había espacio para vulnerabilidad real. Andrés compartió algo profundo. Descubrí que la empatía no es sobre tener respuestas correctas, es sobre hacer preguntas correctas y luego estar presente genuinamente con lo que emerge. Simpatía mantiene distancia segura mientras ofreces ayuda desde arriba. Empatía requiere que bajes al pozo con la persona y estés con ellos en la oscuridad. Andrés había aprendido que la empatía verdadera no intenta arreglar, aconsejar o minimizar. Simplemente sostiene espacio para que la experiencia de otros sea vista, sentida y validada completamente. Cultivando la capacidad empática. Ahora quiero hablarte de Carmen, una mujer que descubrió que la empatía no es solo talento natural que algunas personas tienen. Es habilidad que puede ser cultivada deliberadamente a través de práctica consciente y apertura del corazón. Carmen había crecido en familia donde emociones no eran discutidas. Se esperaba que fueras fuerte siempre. Llorar era debilidad. Expresar vulnerabilidad era vergonzoso. Carmen había aprendido a desconectarse de sus propias emociones y como resultado no podía conectarse con emociones de otros. Cuando amigos compartían luchas, Carmen se sentía incómoda. No sabía qué decir. Se quedaba congelada. A veces cambiaba de tema rápidamente porque la intensidad emocional la abrumaba. Carmen se sentía como robot tratando de navegar mundo humano. Podía entender intelectualmente lo que alguien estaba pasando, pero no podía sentirlo con ellos. Carmen se dio cuenta de que su incapacidad de empatizar estaba aislándola. Las personas no se abrían con ella. Sus relaciones permanecían superficiales. Su matrimonio sufría porque su esposo no se sentía emocionalmente conectado con ella. Carmen quería cambiar, pero no sabía cómo. Carmen comenzó terapia donde terapeuta le explicó, Carmen, la empatía comienza con conexión a tus propias emociones. No puedes sentir con otros si no puedes sentir contigo misma. Has estado desconectada de tu paisaje emocional interno durante tanto tiempo que no tienes mapa para navegar paisaje emocional de otros. Carmen comenzó el trabajo de reconectar con sus propias emociones. Cada día, dedicaba tiempo para simplemente sentir lo que estaba sintiendo sin juzgarlo o reprimirlo. Si sentía tristeza, la permitía. Si sentía rabia, la reconocía. Si sentía miedo, lo nombraba. Este proceso de alfabetización emocional propia fue primer paso hacia empatía con otros. Carmen también practicó lo que su terapeuta llamó escucha profunda. En conversaciones, Carmen conscientemente soltaba su agenda de qué decir a continuación.
En lugar de planear su respuesta mientras la otra persona hablaba, simplemente escuchaba con intención de comprender, no de responder. Carmen descubrió que escucha profunda requería silenciar su voz interior crítica. Cuando alguien compartía algo, la voz interior de Carmen inmediatamente comenzaba a juzgar. Eso es dramático. Yo hubiera manejado eso diferente. Están exagerando. Carmen aprendió a reconocer esos juicios y conscientemente dejarlos ir para crear espacio para verdadera empatía. Carmen también implementó práctica de curiosidad empática. En lugar de asumir que entendía la experiencia de alguien, hacía preguntas con curiosidad genuina. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Qué estabas sintiendo cuando eso pasó? ¿Qué significó eso para ti? Estas preguntas abrían ventanas a la experiencia interna de la otra persona, pero el trabajo más profundo que Carmen hizo fue desarrollar lo que llamó vulnerabilidad recíproca. Carmen se dio cuenta de que empatía verdadera requiere disposición de ser vulnerable también. Cuando solo escuchaba sin nunca compartir su propia humanidad, creaba desequilibrio. La empatía profunda florece cuando hay intercambio mutuo de vulnerabilidad. Carmen comenzó a compartir sus propias luchas más abiertamente, no para hacer la conversación sobre ella, sino para crear ambiente de seguridad mutua. Cuando amiga compartía sobre su ansiedad, Carmen podía decir: «Yo también he luchado con ansiedad. Es aterrador. Cuéntame más sobre cómo se manifiesta para ti». Esta vulnerabilidad recíproca creaba puente de conexión. Carmen también aprendió que empatía a veces requiere tolerar incomodidad. Cuando alguien comparte dolor intenso, la urgencia natural es hacer que se sientan mejor rápidamente para aliviar tu propia incomodidad. Pero empatía verdadera requiere que toleres esa incomodidad y permanezcas presente incluso cuando es difícil. Lo transformador fue que mientras Carmen cultivaba su capacidad empática, no solo sus relaciones mejoraron dramáticamente, su propia vida emocional se enriqueció. Conectar con emociones de otros la ayudó a conectar más profundamente con sus propias emociones. La empatía que cultivaba hacia afuera se convertía en autocompasión hacia adentro. Su esposo notó el cambio inmediatamente. Le dijo: «Finalmente siento que me ves. No solo escuchas mis palabras, sientes conmigo». Esa conexión es lo que había estado faltando. Sus amistades se profundizaron porque había espacio para verdadera intimidad emocional. Carmen compartió algo hermoso. Descubrí que la empatía no es habilidad que tienes o no tienes. Es músculo que puedes fortalecer a través de práctica deliberada. Cada vez que elijo estar presente con emociones de alguien sin juzgar o arreglar, ese músculo se fortalece. Cada vez que tolero incomodidad de sentir con alguien en su dolor, mi capacidad empática se expande. Carmen había aprendido que cultivar empatía requiere reconexión con tus propias emociones, escucha profunda sin juicio, curiosidad genuina, vulnerabilidad recíproca y disposición de tolerar incomodidad emocional. La empatía como transformadora de relaciones y vidas. Para completar esta exploración del poder de la empatía, quiero compartir la historia de Lucas, un hombre que descubrió que la empatía no solo transforma relaciones individuales, sino que tiene poder de sanar heridas profundas y crear cambio significativo en vidas de otros. Lucas era maestro de escuela secundaria en barrio difícil. Muchos de sus estudiantes venían de hogares rotos, pobreza, trauma. La mayoría de los maestros habían desarrollado coraza emocional para protegerse del dolor constante que veían. Pero Lucas eligió camino diferente. Eligió empatía radical. Había un estudiante en particular, Daniel, que era considerado problema. Era disruptivo en clase, peleaba con otros estudiantes, no entregaba tareas. Otros maestros lo habían etiquetado como perdido. Pero Lucas veía algo diferente. Veía niño en dolor extremo manifestándose como rabia. En lugar de castigar a Daniel inmediatamente por su comportamiento, Lucas lo llamó después de clase un día. No para regañarlo, sino para conectar. Lucas le preguntó simplemente: «Daniel, ¿estás bien? Veo que estás luchando con algo y me preocupo por ti». Daniel inicialmente se puso defensivo.
Estaba acostumbrado a adultos juzgándolo, no preguntándole genuinamente cómo estaba. Pero Lucas no se dio por vencido. Durante semanas, Lucas creaba momentos pequeños para conectar con Daniel. Un comentario aquí, una pregunta allá, nunca forzando, siempre invitando. Eventualmente Daniel comenzó a abrirse. Compartió que su padre estaba en prisión. Su madre trabajaba 3 empleos y nunca estaba en casa. Él era responsable de cuidar a sus hermanos menores. Estaba exhausto, asustado y se sentía completamente solo. Su comportamiento disruptivo era grito de ayuda que nadie había escuchado. Lucas no intentó arreglar todos los problemas de Daniel. No podía, pero hizo algo más poderoso. Validó completamente la experiencia de Daniel. Le dijo: Daniel, lo que estás cargando es increíblemente pesado para alguien de tu edad. Tiene completo sentido que estés luchando. No estás equivocado. Tu situación es realmente difícil. Esa validación fue como bálsamo para alma herida de Daniel. Por primera vez, alguien no le estaba diciendo que se comportara mejor o trabajara más duro. Alguien estaba viendo su dolor y diciendo: veo lo que estás cargando y es legítimo. Lucas también tomó acciones prácticas. Conectó a la familia de Daniel con recursos comunitarios. Habló con otros maestros sobre la situación de Daniel para crear red de apoyo. Pero lo más importante, Lucas simplemente continuó siendo presencia empática consistente en vida de Daniel. No todos los días fueron buenos. Daniel todavía tenía días donde su dolor se manifestaba como rabia. Pero sabiendo que tenía al menos un adulto en su vida que lo veía verdaderamente, que entendía su lucha, que no lo juzgaba como malo, sino lo comprendía como herido, hizo diferencia monumental. Durante el año escolar, Lucas vio transformación en Daniel. No era transformación milagrosa donde todos sus problemas desaparecían. Era transformación donde Daniel comenzó a creer que alguien se preocupaba, que su experiencia importaba, que no estaba completamente solo en su lucha. Daniel comenzó a venir a clase de Lucas regularmente. Comenzó a completar algunas tareas. Comenzó a pelear menos, no porque Lucas lo había arreglado, sino porque Lucas lo había visto. Y ser visto genuinamente por alguien crea fundamento para sanación. Al final del año escolar, Daniel le escribió carta a Lucas que decía: Maestro, gracias por no rendirse conmigo. Gracias por verme como humano en lugar de problema. Usted me hizo sentir como si importara. Lucas lloró leyendo esa carta porque sabía que había presenciado el poder transformador de la empatía. Lucas continuó esta práctica con todos sus estudiantes. No todos respondían como Daniel, algunos permanecían cerrados. Pero Lucas sabía que incluso si no veía resultados inmediatos, el acto de ofrecer empatía genuina plantaba semilla que podría florecer más tarde. Lucas también notó que su práctica de empatía radical lo cambiaba a él mismo. En lugar de sentirse agotado por el dolor constante que veía, se sentía conectado a propósito profundo. La empatía no lo drenaba, lo llenaba. Porque empatía genuina no es sobre absorber dolor de otros, es sobre estar presente con ellos en su experiencia de una manera que les recuerda que no están solos. Lucas compartió algo transformador. Descubrí que la empatía tiene poder casi mágico de sanar heridas que ni siquiera sabías que podían ser sanadas. Cuando alguien se siente verdaderamente visto, comprendido, validado en su experiencia, algo cambia fundamentalmente. No siempre arregla circunstancias externas, pero sana algo interno que es igual de importante. Lucas había aprendido que la empatía no es lujo emocional, es necesidad humana fundamental. Y cuando la ofreces genuinamente, tienes poder de transformar no solo relaciones, sino vidas enteras. El regalo mutuo de la empatía. Mientras cerramos este encuentro sobre el poder de la empatía, quiero dejarte con verdades que pueden transformar completamente cómo te relacionas con otros y contigo mismo. La empatía es uno de los regalos más preciosos que puedes dar a otro ser humano. En un mundo donde todos gritan para ser escuchados, tu disposición de verdaderamente escuchar es revolucionaria. En un mundo donde todos buscan ser comprendidos, tu esfuerzo de comprender primero es transformador. En un mundo donde todos se sienten solos, tu presencia empática es sanadora.
Pero aquí está la verdad hermosa. La empatía no es solo regalo para quien la recibe, es regalo para quien la ofrece también. Cuando practicas empatía genuina, tu propio corazón se expande. Tu propia capacidad de sentir se profundiza. Tu propia humanidad se enriquece. La empatía es puente que conecta dos almas, beneficiando a ambas. Las tres personas que compartí sus historias te muestran diferentes facetas del poder de la empatía. Andrés descubrió la diferencia crucial entre simpatía superficial y empatía profunda, aprendiendo que presencia importa más que soluciones. Carmen cultivó su capacidad empática reconectando con sus propias emociones y practicando escucha profunda sin juicio. Lucas experimentó el poder transformador de la empatía, de sanar heridas profundas y cambiar vidas. La empatía no es sobre tener respuestas correctas, es sobre hacer preguntas correctas y estar presente genuinamente. No es sobre arreglar dolor de otros, es sobre estar con ellos en su dolor de manera que les recuerde que no están solos. No es sobre estar de acuerdo con todo, es sobre comprender experiencia de otro desde su perspectiva. La empatía requiere coraje, coraje de sentir emociones difíciles, coraje de tolerar incomodidad, coraje de ser vulnerable, coraje de bajar al pozo con alguien en lugar de quedarte arriba ofreciendo cuerda. Pero ese coraje es recompensado con conexiones profundas que alimentan alma. En un mundo que cada vez se siente más fragmentado y aislado, la empatía es medicina que necesitamos desesperadamente. Cada momento de conexión empática genuina es acto de resistencia contra fuerzas que nos separan. Es declaración de que importamos unos a otros, que nuestras experiencias valen ser vistas, que no estamos solos en nuestras luchas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes el llamado de conectar más profundamente con otros a través de empatía genuina, me encantaría que me acompañes con un like. Es tu forma de declarar: elijo ver y ser visto, sentir y ser sentido, conectar genuinamente. Si conoces a alguien que se siente solo en sus luchas, alguien que necesita ser visto verdaderamente, comparte este mensaje. Podría ser invitación a conexión empática que su alma anhela. Cuéntame en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que alguien te ofreció empatía genuina? ¿Cómo te sentiste? ¿Con quién en tu vida necesitas conectar más empáticamente? Tu reflexión es tu primer paso hacia conexiones más profundas. Permíteme dejarte con práctica que puede transformar tus relaciones. Durante los próximos 30 días, practica empatía deliberadamente en cada conversación significativa que tengas. Cuando alguien comparte algo contigo, resiste urgencia de inmediatamente ofrecer solución, consejo o tu propia historia similar. En su lugar, simplemente di: cuéntame más sobre eso, cómo se siente para ti, y luego escucha profundamente sin juzgar. Valida su experiencia antes de ofrecer cualquier perspectiva. Di: ¿tiene completo sentido que te sientas así dada tu situación, o eso debe ser realmente difícil para ti? Permite silencios. No necesitas llenar cada pausa con palabras. A veces, silencio presente es respuesta más empática. Practica vulnerabilidad recíproca apropiadamente. Comparte tu propia humanidad de manera que cree puente de conexión, no que desvíe atención. Tolera incomodidad de sentir con alguien en su dolor sin necesidad de arreglarlo rápidamente. Documenta tu experiencia. Nota cómo se siente practicar empatía genuina, cómo responden las personas, cómo cambian tus relaciones. Al final de 30 días, habrás fortalecido significativamente tu músculo empático. Recuerda que empatía genuina es uno de los regalos más preciosos que puedes dar y recibir. Es puente invisible que conecta almas a nivel que trasciende palabras. Es recordatorio de nuestra humanidad compartida en mundo que constantemente trata de separarnos. Te abrazo con profunda gratitud por tu disposición de abrir tu corazón a conexión empática genuina. El mundo necesita más personas dispuestas a ver verdaderamente, sentir genuinamente y conectar profundamente. Hasta nuestro próximo encuentro, que veas y seas visto, que sientas y seas sentido,
que conectes y seas conectado a través del poder transformador de la empatía genuina, con amor profundo y fe en tu capacidad de conexión. Hasta mañana, portador de empatía sanadora.